Este mensaje lo prediqué el jueves en la prisión y a los presos les gustó. Estaban muy contentos. Vamos ahora a predicarlo aquí porque es para edificación de la iglesia. Amén. El tema que les traigo se llama ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Título: El Señor me dijo. El Señor me dijo. Dios siempre ha tenido y tiene comunicación con los hombres. A esto surge la pregunta: ¿Dios habla en la actualidad audiblemente? ¿Dios nos habla audiblemente? Este tema ha traído mucha especulación, polémica y tema para escribir muchos libros. A menudo escuchamos decir a alguien: Dios se me presentó y me dijo. Analicemos este tema con la ayuda del Espíritu Santo y a la luz de las Escrituras. Primero, cuando Dios creó al hombre, Él hablaba cara a cara con él en el huerto del Edén. Génesis 3:9. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Quiere decir que Dios hablaba cara a cara con el hombre. A partir de ahí vemos a Dios hablar con algunos hombres. Por ejemplo, Abraham, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela. Después vemos que se le apareció o se le presentó un día en medio de un encinar. Quiere decir que Dios hablaba cara a cara con estos hombres y le decía las cosas. Jacob, Génesis 32:22 dice: recoge la historia de que Jacob luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y él le declaró: ¿has luchado con Dios? Y le preguntó por su nombre. Y él, después de decirle el nombre, Dios le dijo: no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Después vemos la historia de Moisés, donde Dios se le aparece en una zarza. Éxodo 3:4. Y le dijo Moisés: Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, santo es. Y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Posteriormente habló con él todo el tiempo. Todo el tiempo estuvo Dios comunicándose con Moisés. Desde que le dio las instrucciones para sacar al pueblo de Israel de Egipto hasta el desierto. Dice la Escritura, dice así: y Jehová hablaba cara a cara con Moisés. Quiere decir que este hombre tuvo ese privilegio de hablar cara a cara con Dios. Ese sí me puede venir a decir a mí: me dijo Dios. Ahora bien, Dios le habló a todo el pueblo de Israel a los pies del monte de Sinaí. Dice que se encontraba el pueblo a la orilla del monte. Porque Jehová le había dicho a Moisés: trae al pueblo que voy a hablar con él. Y aquel monte se comenzó a humear. Y empezaron a caer rayos y truenos. Y de en medio de esos truenos le salió la voz de Dios. Y la voz era tan potente que enseguida la gente del pueblo le dijeron a Moisés: no, que háblanos tú, que no nos hable Dios, porque si no vamos a morir todos aquí. Quiere decir
que Dios habló audiblemente con el pueblo de Israel. Y ellos dijeron, no, háblanos tú, porque no podemos resistir la voz de Dios. Dios hablaba con los profetas y le decía lo que debían de hablar y escribir. Por eso es que decimos que toda la escritura fue inspirada por Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia, Dios se lo dijo a ellos, escribe esto, escribe esto, escribe esto. Y ellos iban escribiendo porque tenían comunicación directa con Dios. Jesús hablaba con Dios. Dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debía de decir y de lo que debía hablar. Quiere decir que Dios hablaba con Jesús. Recuerden que Jesús se apartaba solas a hablar con Dios. Y Dios le daba la instrucción y Él hablaba con la gente. La forma de hablar Jesús con Dios fue la oración. Pues Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En los evangelios encontramos la voz de Dios audible en 3 ocasiones. Primera ocasión, el bautismo de Jesús. Juan bautizaba a Jesús y saliendo Jesús del agua, dice que vino el Espíritu Santo como paloma, se posó encima de él y se escuchó una voz. Todos los que estaban ahí lo oyeron. Era la voz de Dios. Y decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Segunda ocasión que Dios habló, que lo oyó todo el mundo. Coge Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y se lo llevó para un monte. Y en aquel monte se transfiguró Jesús. Dice que su rostro brillaba y su ropa era blanca como la nieve. Y de pronto se apareció Elías y Moisés. Y una luz grande cayó en aquel lugar. Y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo, a él oí. Que teníamos que escuchar a quién, a Jesucristo, a su Hijo. Y la tercera vez que se vio a Dios hablando audible fue, dice que Jesús estaba casi preparado para entregar su vida por nosotros. Y vino el Señor y le dijo, audiblemente, los que estaban allí lo oyeron, le dijo, a ti te he glorificado y te voy a glorificar aún más. Y después la gente le preguntaron a Dios, ¿quién fue el que habló? ¿Habló un ángel aquí? ¿Quién fue el que habló estas palabras? Y Jesús le dijo, no, estas palabras no fueron dichas por mí, sino por ustedes. Parece que Dios quería que la gente lo oyeran y pudieran entender de que Él era todopoderoso. Después que Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos y les dijo, recibid al Espíritu, y los mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que serían bautizados con el Espíritu Santo. Después de ese momento, el Espíritu Santo es el que habla a los hombres y nunca lo hace audible. Nunca lo ha hecho ni lo va a hacer audible. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los hombres y a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Segunda de Timoteo dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacer bien estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Quiere decir, dice segunda de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir. Quiere decir que si tenemos deseo de que Dios nos hable audiblemente, nunca lo vamos a escuchar, porque Él dejó la palabra de Él. Si tú quieres oír a Dios, tienes que leer su palabra. Si quieres oír a Dios, Él tiene varias formas de hacerlo, pero nunca lo vas a oír audiblemente. Todo el que tú oigas diciendo por ahí, Dios me dijo, no. ¿Qué te dijo Dios? Si lo que Él te está diciendo no coordina con la palabra, no lo dijo Dios. Lo dijeron sus deseos, sus emociones, no sé quién se lo habrá dicho. Dios nos habla a través de sueños, visiones, impresiones, reflexiones, predicaciones, clases sobre las Escrituras y otra forma de revelación del Espíritu Santo. De tal forma que se dice, si oyeres hoy la voz del Espíritu, no endurezca vuestros corazones. La fe que nosotros profesamos viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es porque tú me digas, yo vi un sueño, Dios me dijo, no. Segunda de Pedro dice, pero hubo falsos profetas, como habrá falsos maestros, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras infladas. La gente usa palabras infladas con el objetivo de llamar la atención. Si yo le digo ahora a ustedes que Dios me habló, para yo sentirme superior a ustedes, o como que yo tengo una comunicación más alta que ustedes. Dios no hace excepción de personas. Todos somos un cuerpo, y en el cuerpo cada uno tiene una función, pero todos pueden oír a Dios, y Dios quiere hablar con todos. En estos días estuvimos viendo, y vi un video ahí, que dice, había un pastor sudafricano que se paraba frente a la congregación con un celular, y él le dice a la congregación que estaba hablando directo con Dios por el celular. ¡Qué locura! Dios me está diciendo ahora, y allá iba el disparate para la gente, acabando con la gente y engañando a la gente. En una iglesia, el pastor le dijo a la congregación, el Señor me dijo que había que volver a la senda antigua, y terminó poniéndole la equipada a los judíos arriba, a los cristianos, a los líderes. ¡Qué locura esa! Volver al judaísmo otra vez. Cuando nosotros fuimos libres de toda la ley y andamos por gracia delante del Señor. En otra ocasión oí un pastor decir, venía en el avión y el Señor me dijo que cuando llegara a Miami tenía que hablar por la radio. Y vino a la iglesia y él puso su mensaje a la iglesia y dijo, necesito que hayan 10 o 11 varones que me apoyen en esto, porque hay que pagar dinero para hablar por un radio aquí. Y cuando pasó un tiempo le pregunté, y pastor, ¿y cómo te va con la radio? Y dice, no, la gente no me dieron dinero y ya se acabó la radio. ¿Qué te dijo el Señor entonces, hermano? Todas esas locuras yo las he vivido.
resulta altamente improbable que Dios hable audiblemente a alguna persona, como algunos afirman. La Biblia registra las palabras de Dios para nosotros en todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos saber sobre la salvación. Todo lo que necesitamos saber para vivir en este mundo. Todo para tener una vida de éxito. Todo está escrito ahí. Dios no tiene que venir de ningún lado a decirte nada. Lo que tenemos que obedecer es lo que está escrito y oír al Espíritu Santo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Quiere decir que a medida que nosotros conocemos a Jesús, Dios nos está hablando. Y busco más de Jesús y Dios me habla más. Y tengo comunión con el Espíritu Santo y Dios me habla más. No hay un tema que los hombres necesiten que no esté escrito en la Escritura, que Jesús no haya tocado, que los apóstoles hayan dejado y no lo hayan reflejado. Todo está reflejado en la Escritura. Nosotros cuando oramos, que es hablar con Dios, lo que sentimos a través del Espíritu Santo es una voz interior dentro de nosotros que nos guía a su palabra y a realizar una impresión mental a través de la fe para alcanzar lo deseado. Porque cuando usamos la fe, dice que la fe es aquello que nos hace alcanzar cosas que aún no vemos delante de nosotros, pero las tenemos en nuestro corazón y por fe las alcanzamos. Usamos la fe como medio para alcanzar las promesas, teniendo siempre presente que se hará la voluntad de Dios. En nuestras vidas siempre se hará la voluntad de Dios, no lo que yo crea. Quiere decir que cuando tú oigas decir por ahí, el Señor me dijo, yo te aconsejo que abras tus ojos espirituales y busques la dirección del Espíritu Santo y analices qué es lo que te dijo. Porque hoy hay muchos profetas que vienen a las congregaciones y comienzan a decirte que tú vas a ser muy próspero, que ve un negocio delante de ti, que ve una puerta abierta muy grande, pero nunca vas a oír a un profeta pararse delante de nadie y decirle, el año que viene sobre ti una enfermedad. Porque si ese profeta se para delante de la congregación y dice que sobre él va a venir una enfermedad, él automáticamente, ¿qué dice? Este me va a maldecir. Este me está maldiciendo. Este no me está bendiciendo. Quiere decir que la palabra de Dios es clara con nosotros. Muchos han salido por el mundo. Muchos salen todos los días por el mundo queriendo usar el evangelio para hacerse ricos. Otros para lograr sus éxitos. Pero el evangelio no es para nada de eso. El evangelio es para salvación y santificación por el Espíritu. Podemos concluir en esta mañana diciendo que todas las cosas que nosotros necesitamos de Dios están escritas en su palabra. Y no necesitamos oír a nadie que nos venga a decir que Dios me dijo. Necesitamos a alguien que nos venga a decir, Dios escribió, Dios nos dice en su palabra, el Espíritu Santo nos dice en su palabra. Esa es la voz que necesitamos oír en estos tiempos. Teniendo siempre presente que Dios es soberano, grande, maravilloso, y no podemos meterlo en una caja cuadrada. Por eso les decía
cuando estaba preparando ese mensaje, que resulta altamente improbable. No quiere decir que un día, si Dios tiene que hablarle a alguien en particular, se lo haga. Porque una vez dice que había un siervo que no quiso escuchar a Dios y una mula le habló. Y Jesús nos dijo a nosotros que si nosotros no predicábamos este evangelio, las piedras hablarían por nosotros. Dejando bien claro que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Pero en cuanto al evangelio, no hay nada que decir. Porque el Señor dijo, oíd a mi hijo. Oíd a mi hijo. Es lo que ustedes necesitan. Amén. La paz de Dios sea con ustedes. Vamos a